¿Has escuchado eso de esta noche el cielo se rompe en pedazos? Suena a exageración, pero en el caso de las Gemínidas es lo más parecido a una verdad poética. Si estás en la ventana del pico de mediados de diciembre, puedes ver decenas de trazos por hora y, en condiciones ideales de cielo muy oscuro, se habla incluso de superar el centenar. Ojo, no es una promesa, es un máximo teórico. En ciudad, con farolas, con nubes finas o con luna brillante, el número cae. Pero aquí viene lo importante. Aun cuando el cielo no sea perfecto, las Gemínidas suelen ser tan consistentes que siempre te dejan algo para recordar, y eso es justamente lo que las hace famosas. Ahora escucha el giro que convierte esto en un documental y no en un sal a mirar. La mayoría de lluvias de meteoros grandes vienen de cometas, esos cuerpos helados que al acercarse al Sol sueltan gas y polvo, creando un rastro. Las Gemínidas, en cambio, están asociadas a un objeto catalogado como asteroide, 3200 Faetón. Y aquí te hago la pregunta que deberías hacerte tú también. ¿Cómo puede un asteroide alimentar una de las lluvias más intensas del año? Si siempre te dijeron cometa igual a meteoros, Faetón te obliga a aceptar algo incómodo. El sistema solar no respeta nuestras etiquetas. Vamos paso a paso, en lenguaje normal, sin humo. Una lluvia de meteoros es una corriente de partículas que viajan alrededor del Sol en órbitas parecidas. No son estrellas cayéndose. La mayoría son granos diminutos, del tamaño de arena, a veces más pequeños. La Tierra, al moverse en su órbita, atraviesa esa corriente como un coche atravesando una nube de polvo en carretera. Cuando una partícula entra en la atmósfera a enorme velocidad, el aire delante se comprime, se calienta brutalmente, se ioniza. El material del grano se vaporiza. Ese plasma brillante es lo que tú ves como una línea de luz. Dura un segundo, a veces menos, y se acaba. Pero detrás de ese segundo hay mecánica celeste, polvo real, trayectorias reales, tiempos reales. ¿Por qué Gemínidas? Porque desde la Tierra muchas trayectorias parecen salir de la constelación de Géminis. Ese punto aparente se llama radiante. Importante, el radiante no es un agujero en el cielo que dispara meteoros, es pura perspectiva, como cuando las vías del tren parecen juntarse en el horizonte. Pero el radiante sí te da pistas sobre cuándo mirar. A medianoche, y sobre todo hacia la madrugada, Géminis suele estar más alto en el cielo, según tu latitud, y cuando el radiante está alto, estadísticamente ves más meteoros. No es magia, es geometría. Y ahora volvamos a Faetón, el sospechoso principal. Faetón tiene una órbita extrema, se acerca muchísimo al Sol, se recalienta como si entrara a un horno y luego regresa al frío del espacio profundo. Ese ciclo repetido es un castigo térmico. Imagina una roca pasando del congelador al horno, del horno al congelador, una y otra vez durante miles o millones de años. ¿Qué ocurre con una superficie así? Se agrieta, se fractura, se descama. Y cuando una superficie se fractura, libera partículas. Esa es una de las hipótesis más sólidas para explicar por qué Faetón puede generar un rastro. No necesita hielo sublimando, como un cometa típico. Puede perder masa por estrés térmico, por roturas superficiales, por procesos minerales que debilitan el material cuando se calienta al límite. Pero aquí hay una idea clave que mucha gente no entiende y por eso se confunde. Una lluvia de meteoros como las Gemínidas no se crea en un año. El rastro se construye lentamente. Faetón no viene hacia la Tierra a propósito, no apunta, simplemente recorre su órbita y deja migas. Con el tiempo, esas migas se distribuyen a lo largo de su trayectoria orbital como una cinta de partículas. La Tierra, cada diciembre, cruza esa cinta. El espectáculo no es un truco del cielo, es la Tierra atravesando un rastro que ya estaba ahí. Por eso cada meteoro es más impresionante de lo que parece. La partícula que tú ves arder pudo haber estado orbitando el Sol durante siglos. Pudo haber pasado cerca del perihelio junto a Faetón, calentándose a temperaturas brutales, enfriándose luego en la oscuridad,
soportando radiación y microimpactos. Y hoy, justo hoy, se encuentra con nuestra atmósfera y se convierte en luz. Un viaje larguísimo, comprimido en un segundo. ¿Y por qué la gente repite, las gemínidas son las mejores? Porque suelen ser abundantes y además, muchas trazas son brillantes y nítidas. No necesitas telescopio, y de hecho no lo quieres. El telescopio te recorta el cielo. Aquí gana el campo abierto y la comodidad. Si tú quieres aumentar tus probabilidades de verlas como se debe, hay 3 reglas simples de las que de verdad funcionan. Primera, obscuridad real. Cuanto más lejos de farolas, mejor. Segunda, adaptación. 15 o 20 minutos sin pantallas para que tus ojos se acostumbren. Cada vez que miras el móvil, te saboteas. Tercera, mira amplio y sé paciente. No te claves en un punto. Las mejores trazas aparecen donde no las esperas y además, la actividad llega en rachas. Puedes estar 2 minutos sin ver nada y luego ver 3 seguidas. Eso es normal. Y ahora volvemos a la pregunta grande. ¿Faetón es un asteroide o un cometa? La respuesta honesta es que puede ser un híbrido o un caso frontera. Podría ser un cometa antiguo casi agotado, que perdió la mayor parte de su hielo hace mucho y ahora parece asteroide. Podría ser un asteroide activo, un objeto rocoso que libera polvo por mecanismos que no son la cola cometaria clásica. O podría ser una mezcla de procesos, fractura térmica, rotura superficial, liberación de partículas por calentamiento extremo. En todos los casos, el mensaje es el mismo. El sistema solar es más raro y más creativo que nuestras etiquetas. Así que te dejo con esta imagen, porque es la que abre nuestro episodio. Tú no estás mirando lucecitas bonitas. Tú estás montado en un planeta que atraviesa el rastro de un objeto extraño. Cada línea de luz es evidencia. Una partícula real, una trayectoria real, un final real. En la segunda parte vamos a ponernos en modo detective. Cómo reconocer gemínidas de verdad usando el radiante y la dirección de las trazas. Porque más de 100 por hora es un máximo ideal y no una garantía. Y qué pistas hacen de Faetón uno de los personajes más incómodos y más fascinantes del vecindario solar. Ahora sí, vamos a ponernos en modo detective del cielo, pero sin perder el tono de conversación, porque esto es lo que te hace sentir que no solo miras un show, entiendes lo que estás viendo. La pregunta es simple: ¿cómo sabes que esos trazos son gemínidas y no meteoros sueltos? Y la segunda pregunta, igual de importante: ¿por qué a veces la gente dice, vi poquísimas, cuando en internet juran que es la lluvia más fuerte del año? Empezamos por la palabra clave, radiante. El radiante es el punto del cielo desde el que parece que salen los meteoros de una lluvia. No es un agujero, no es un portal, no es nada físico, es perspectiva. Imagínate que estás conduciendo en una autopista recta. Las líneas del asfalto parecen juntarse en un punto lejano. No es que se junten, es tu punto de vista. Con una lluvia de meteoros pasa exactamente lo mismo. Las partículas entran a la atmósfera en trayectorias casi paralelas y tu cerebro las proyecta hacia un punto común. En las gemínidas, ese punto cae en la zona de Géminis. Pero aquí viene un detalle que casi nadie entiende y por eso muchos observan mal. No tienes que mirar fijo al radiante para ver más meteoros. De hecho, si miras justo al radiante, muchas trazas te salen cortas porque vienen hacia ti. Si quieres trazas largas y espectaculares, mira a un lado, a unos 40 a 60 grados del radiante, hacia una región de cielo amplia. Es como ver lluvia de flechas. Si las flechas vienen hacia tu cara, ves puntos. Si pasan de lado, ves líneas largas. Entonces, ¿cómo confirmas gemínidas sin apps ni mapas? Con un truco mental muy simple. Cada vez que veas un meteoro, rebobina su trayectoria y prolonga la línea hacia atrás. No necesitas hacerlo perfecto. Solo pregúntate, si extendiera esa línea, ¿apunta más o menos hacia la misma región donde nacen las demás? Si en una hora ves varios meteoros que, al rebobinar, convergen hacia un área común, estás viendo la lluvia. Si los meteoros aparecen en direcciones totalmente aleatorias, sin patrón, esos son esporádicos, que hay todas las noches del año. Y aquí es donde te digo algo que te ahorra frustración. Incluso en el pico de las gemínidas, vas a ver meteoros esporádicos. Es normal, el cielo nunca es puro.
Pero cuando la lluvia está fuerte, empiezas a sentirlo. Hay coherencia, como si el cielo tuviera un ritmo y no fuera solo azar. Ahora pasemos a por qué a veces el conteo real no se parece al titular. Muchas cifras que ves en artículos están basadas en una tasa idealizada llamada ZHR, una forma de decir cuántos meteoros por hora habría si todo fuera perfecto. Cielo totalmente oscuro, sin luces, sin luna, sin nubes, con el radiante justo encima de tu cabeza y el observador mirando en las mejores condiciones posibles. En la vida real, casi nadie tiene ese cielo. Si estás en ciudad, pierdes los meteoros débiles porque el fondo del cielo está lavado de luz. Si hay luna, el contraste baja. Si hay neblina o nubes finas, el cielo parece claro, pero se traga meteoros. Y hay otro enemigo silencioso: tu ojo. Si estás cansado, si miras el móvil, si te mueves entre luces, tu sensibilidad cae. Te doy una regla brutalmente honesta. La diferencia entre vi un montón y vi casi nada suele ser más terrestre que cósmica. Es tu cielo, no el espacio. Por eso cuando alguien te diga fue decepcionante, pregúntale: ¿estabas lejos de farolas? ¿Cuánto tiempo estuviste de verdad mirando? ¿Tuviste paciencia de 20 minutos sin pantalla? ¿El cielo estaba realmente limpio o había esa nubecita fina que parece nada, pero mata el contraste? Otro punto importante: la actividad de una lluvia no es como un grifo abierto constante. No es cada minuto cae uno. Viene por rachas. Puedes estar 2 minutos sin ver nada y de pronto ver 3 seguidos. Eso pasa porque estás cruzando un río de partículas que no es uniforme. Tiene zonas más densas, diferencias de tamaño de grano, pequeñas variaciones en cómo se distribuyó el material en la órbita. La gente se va demasiado rápido. Lo típico: salen 5 minutos, no ven nada, vuelven al sofá. Y luego dicen, no hubo. En realidad, no aguantaron la racha. Vale, y ahora hablemos de lo que hace a las gemínidas especiales para el ojo. Una pista es la velocidad. Las gemínidas no son de las más rápidas del año. Tienen una velocidad de entrada moderada, alrededor de 35 km por segundo. Eso ayuda a que muchas trazas se vean claras, definidas, a veces con un brillo sólido, no como un flash súper rápido que apenas registras. Y también ayuda a que, cuando sale una brillante, la sientas como una bala de luz con presencia. A veces aparecen meteoros especialmente intensos, tipo bólidos, que parecen mini explosiones en el cielo. No son comunes, pero cuando ocurren, son el momento que la gente recuerda durante años. Y ojo con otra confusión: color. Algunas trazas pueden verse blancas, amarillentas, verdosas o incluso con un toque azul. Eso no significa algo sobrenatural. Puede depender de la composición del meteoroide y de cómo se ioniza el aire. Diferentes elementos y temperaturas de plasma pueden cambiar el tono percibido. También influye tu adaptación a la oscuridad y el contraste del fondo. No conviertas el color en fantasía. Conviértelo en curiosidad científica. Estás viendo química y física en tiempo real, a simple vista. Ahora volvamos a Phaethon, pero con una idea que te lo deja claro sin tecnicismos raros. Si un cometa típico suelta polvo porque el hielo se sublima, ¿qué hace Phaethon? Phaethon se acerca muchísimo al Sol. En el perihelio, su superficie puede alcanzar temperaturas altísimas. Eso produce estrés térmico extremo. La roca se agrieta. Las capas superficiales se fracturan como pintura vieja bajo calor. Además, ciertos minerales pueden debilitarse, perder compuestos y liberar partículas. Es como si el Sol lo descascarara. Y ese descascarado, repetido durante muchísimo tiempo, puede producir el rastro que alimenta las gemínidas. Y aquí está el punto clave para tu narrativa. No necesitas que hoy veas a Phaethon con una cola enorme para que la lluvia exista. La lluvia es un archivo histórico. Es la memoria del sistema solar. Puede que buena parte del material se haya liberado hace mucho y haya quedado distribuido en la órbita. La Tierra lo cruza cada año como quien cruza una carretera donde llevan siglos cayendo migas. Tú estás viendo el resultado acumulado del tiempo. ¿Y cómo entra Géminis en tu noche real? Depende de dónde estés.
pero la lógica es universal. Después de medianoche y hacia el amanecer suele ser mejor porque el radiante sube y el cielo se estabiliza. Además, suele haber menos actividad humana, menos luces encendidas, y si estás lejos de la ciudad, la oscuridad se siente más profunda. Y aquí tienes un consejo que vale oro. No mires al móvil. Si tienes que usarlo, bájale el brillo al mínimo y usa modo rojo si puedes. Cada vistazo fuerte te roba minutos de sensibilidad. Ahora un detalle final para separar a los que miran de los que observan. Si quieres confirmar que lo que viste es de la lluvia, no te obsesiones con números. Obsérvalo como patrón. La mayoría de trazas apuntan hacia una zona común. Aparecen más a partir de cierta hora. ¿Notas que, cuando el cielo está más oscuro, de pronto aparecen meteoros más débiles? Eso es ciencia en vivo. No necesitas instrumentos para pensar como científico. Y te dejo con una pregunta para llevarte a la tercera parte. Si Phaethon es un objeto frontera, si su rastro es una autopista de polvo, y si tú puedes medir con tus propios ojos cómo cambia la actividad según el cielo y la hora, ¿qué nos dice esto sobre el sistema solar en general? Porque el mensaje de fondo no es «mira qué bonito». El mensaje es que vivimos dentro de una maquinaria dinámica. Cuerpos pequeños que se rompen, órbitas que almacenan polvo, planetas que cruzan rastros. En la tercera parte cerramos con lo grande. ¿Por qué algunos años se sienten mejores? ¿Qué significa realmente el mejor espectáculo del año? Y la idea final que te cambia la forma de mirar una simple estrella fugaz. Ahora cerramos como se cierra un buen documental, con la idea grande, con el ¿por qué importa? Y con un final que te deje mirando el cielo de otra manera. Porque las Gemínidas no son solo un espectáculo bonito, son una lección comprimida de dinámica del sistema solar, de física atmosférica y de cómo la ciencia convierte destellos de un segundo en conocimiento real. Primero, vamos a aterrizar algo que casi nadie explica bien. Cuando lees hasta 120 meteoros por hora, esa cifra no describe lo que tú vas a vivir literalmente. Es un estándar para comparar lluvias entre sí. En observación profesional se usa algo parecido a un modo ideal. Cielo totalmente oscuro, radiante alto, y una persona con buena adaptación visual mirando sin interrupciones. En la vida real hay un concepto clave, el límite de magnitud, es decir, lo tenue que puedes ver en tu cielo. En ciudad, tu límite es peor. El fondo del cielo es gris, no negro, y te roba una parte enorme de meteoros débiles. Por eso dos personas pueden mirar la misma lluvia y una decir, fue brutal, y otra, meh. No es que una mienta, es que su cielo es diferente. Aquí entra el segundo factor grande, la altura del radiante. Una lluvia puede ser fuerte en el espacio, pero si su radiante está bajo desde tu ubicación, tú verás menos porque parte de la lluvia ocurre debajo de tu horizonte. Por eso el horario importa. No porque las Gemínidas empiecen a medianoche por magia, sino porque tu geometría cambia. Cuando Géminis sube, tú abres la puerta a más trayectorias posibles. Y esto se nota. La misma persona, el mismo lugar, una hora antes puede ver poco y una hora después ver mucho más. Es un ajuste de ángulo, no un cambio de la naturaleza. Tercer factor. La lluvia no cae como un metrónomo, viene por oleadas. Esto es importantísimo porque el espectador humano se impacienta. Si tú miras 5 minutos y decides que no hay nada, probablemente te fuiste justo antes de una racha. El flujo de partículas en una corriente meteórica no es perfectamente uniforme. Está compuesto por fragmentos de distintos tamaños, distribuidos a lo largo de la órbita por procesos lentos y por perturbaciones gravitatorias. Piensa en un río. A veces pasa un grupo de hojas juntas, a veces un tramo casi limpio. Es el mismo río, pero su densidad local cambia. Y aquí viene lo fascinante. El rastro de Phaethon no es un simple polvo genérico, es una estructura orbital con historia. Las partículas que forman la corriente gemínida tienen edades, tamaños y propiedades diferentes. Algunas son más finas y se queman con trazos cortos y débiles. Otras son más grandes y producen meteoros brillantes, a veces incluso bólidos.
Y como el ojo humano ama lo brillante, tú recuerdas la noche por 1 o 2 golpes espectaculares, aunque el resto haya sido discreto. Eso también crea mitos. Hay quien dice, vi poquísimas, pero vio un bólido que le cambió la noche. Y hay quien vio muchas débiles, pero ninguna memorable. La lluvia fue la misma. La experiencia fue distinta. Ahora, vamos a la parte científica que convierte este tema en algo más que mirar. ¿Qué demonios es Phaethon en realidad? Porque si fuera un cometa típico, el cuento sería simple. Hielo se calienta, se sublima, sale gas, arrastra polvo, fin. Pero con Phaethon, la historia es más incómoda y más interesante. Su órbita lo acerca al Sol de manera extrema. Eso significa que su superficie sufre un estrés térmico brutal. Cuando una roca se calienta de golpe, los minerales se expanden. Cuando se enfría, se contraen. Repite ese ciclo muchas veces y la superficie se microfractura, se vuelve frágil, se descascarilla. Esto puede generar polvo sin necesidad de colas cometarias espectaculares. A eso se le suma otra posibilidad, que Phaethon sea un cometa muy antiguo y agotado, un núcleo que ya perdió la mayor parte de volátiles, pero cuya historia dejó una corriente cargada de material. En esa lectura, Phaethon sería como un cometa fantasma. Hoy parece asteroide, pero su pasado dejó una firma meteórica impresionante. Lo que vuelve a Phaethon especial para un canal como el nuestro es que es un objeto frontera. La naturaleza no separa asteroide y cometa con un muro. Hay un continuo. Y Phaethon vive ahí, donde las definiciones se quedan cortas. Esa es la clase de historia que siempre funciona. No es solo miren el cielo, es miren cómo la ciencia descubre que el universo real es más raro que los libros. Ahora, otra pregunta que te va a gustar porque suena a misterio, pero es ciencia pura. ¿Por qué las gemínidas, a diferencia de otras lluvias, suelen ser tan potentes y tan fiables? Parte de la respuesta está en la propia corriente. Parece ser relativamente densa y además produce muchos meteoros brillantes. También influye que su actividad se ha observado de forma consistente durante mucho tiempo, lo que permite comparar años y construir modelos. Algunos estudios y discusiones en astronomía amateur y profesional han sugerido que la actividad de las gemínidas ha cambiado con el tiempo, incluso aumentando durante décadas antes de estabilizarse, lo que alimenta la idea de que la corriente es dinámica y evoluciona. ¿Qué significa eso? Que el sistema solar no es un museo, es un taller, y Phaethon no es una roca muerta en una vitrina, es un cuerpo que interactúa con el Sol y, de alguna manera, sigue alimentando el fenómeno que tú ves. Y aquí conecto todo con la idea final más poderosa. Cuando tú ves una estrella fugaz, tu cerebro la coloca en la categoría de lo romántico, lo casual, lo simbólico. Pero si lo piensas con frialdad científica, es uno de los pocos eventos astronómicos donde puedes decir, esto está ocurriendo físicamente aquí, ahora, en mi atmósfera. No es una imagen de telescopio procesada, no es un gráfico, no es una simulación. Es materia real chocando con aire real sobre tu cabeza. Estás viendo física en directo. Estás viendo el final de una órbita en un segundo de luz. Y eso cambia cómo interpretas el cielo, porque te das cuenta de algo casi inquietante. El espacio no está vacío. Entre los planetas hay polvo, hay fragmentos, hay rastros, hay carreteras invisibles de partículas que quedan como huellas de cuerpos pequeños. Tu planeta viaja por esas carreteras cada año, puntualmente, porque su órbita es estable. Así que, cuando llega diciembre y se encienden las gemínidas, no es el cielo regalándote un show, es la Tierra atravesando la memoria orbital de Phaethon. Si quieres, incluso puedes observar cómo un científico sin instrumentos. ¿A qué hora aumenta la actividad? ¿Cuántos meteoros ves en intervalos de 10 minutos? ¿Notas que cuando el cielo se vuelve más oscuro, aparecen meteoros más débiles? ¿Notas que algunos parecen venir de una zona común del cielo? Eso es exactamente la lógica que usan los observadores para reportar actividad, solo que tú lo haces por intuición. Y ese es el punto. La ciencia no es solo laboratorios, es aprender a mirar de manera estructurada. Y ahora, el cierre de canal, el que deja a la audiencia esperando el próximo episodio. Phaethon seguirá ahí.
La corriente gemínida seguirá cruzando nuestra órbita mientras el sistema solar mantenga esa geometría. Cada diciembre, el fenómeno vuelve. Pero tu experiencia no será la misma si solo lo miras como un deseo. Será más intensa si lo miras como lo que es, el sistema solar funcionando. Así que cuando salgas, si puedes, hazlo como un ritual científico. Busca oscuridad real. Deja el móvil. Mira amplio. Aguanta al menos media hora. Y cuando veas la primera traza brillante, no digas, ¡qué suerte! Di esto, en serio, en voz baja. Acabo de ver un fragmento de Faetón terminar su viaje. Porque es verdad. Y porque cuando entiendes lo que ves, el universo no se vuelve menos mágico, se vuelve más profundo. Nos vemos en el próximo informe de El Diario del Cosmos. Y la próxima vez que el cielo dispare, tú ya no vas a mirar como turista. Vas a mirar como alguien que sabe que está viajando dentro de una historia real.